Nos disponemos a escuchar la palabra en este tiempo que nos queda. Decíamos el pasado viernes que el Señor nos dio un mensaje para este fin de año en 3 partes. La primera parte fue el viernes. Hechos 28-25 es el texto base de este mensaje que compartimos el viernes y hoy continuamos. Hechos 28-25 dice: y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente. ¿Cómo oyeron? Y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Amén. Hablábamos acerca el viernes de la ceguera espiritual. Estamos hablando, este mensaje se llama tres estados de estancamiento espiritual. Las personas espiritualmente se estancan. ¿Qué es un estancamiento? Como quedarse en un lugar y no poder moverse de ahí, porque estás estancado. Tú sientes que no creces, tú sientes que no avanzas, tú sientes que ya llegaste a un tope. Y eso obviamente sucede por la falta de la búsqueda del Espíritu Santo, la falta de la búsqueda de la palabra, la falta de la comunión con Dios nos va a llevar a estancamiento. Pero hay 3 estados con los que Jesús se encontró cuando vino a la tierra, que eran estados de estancamiento espiritual. Fueron personas con las que no pudo lograr nada. Entre ellos fueron los ciegos espirituales, aquellos fariseos que estaban ciegos, y Jesús les decía: porque ustedes dicen que ven, están ciegos, porque ustedes solo ven lo que ustedes quieren ver, pero no ven lo que el Señor está haciendo. O sea, ellos veían todo alrededor, pero no veían a Jesús, no veían al Dios mismo frente a ellos. Quiere decir que estaban ciegos. Vieron a un ciego de nacimiento en San Juan 9 ser sano, y estaban juzgando a Jesús por sanarlo en un sábado, en vez de ver que el hombre estaba viendo. Eso es ceguera espiritual. Cuando mis ojos se bloquean para ver la realidad que está frente a mí, que es más poderosa que lo que yo puedo criticar o puedo juzgar. ¿Cuántos están aquí? Entonces decíamos el viernes que aquí a veces somos muy dados a ver los defectos de todo mundo, a ver las faltas de todo mundo, pero no vemos los milagros, no vemos la gloria, no vemos lo sobrenatural de Dios que está pasando en la iglesia. Vemos todos los defectos del pastor, pero no vemos las cosas buenas que han sucedido. Vemos todos los defectos de la gente, pero no vemos las cosas buenas que estas personas han hecho en algún momento. Entonces estamos ciegos, y porque decimos que vemos, estamos ciegos. ¿Cuántos están aquí? Pero el Señor nos enseñó que podíamos abandonar esa ceguera espiritual, porque Él no quería que entremos al próximo año ciegos. Él quiere que el próximo año 2018 tú entres y tus ojos sean abiertos y tú veas su manifestación, tú veas el poder sobrenatural de Dios operando en tu vida, tú veas los milagros, las respuestas de Dios cumplidas. Dios dijo: no quiero que entren a ese nuevo año ciegos, quiero que vean mi poder, quiero que vean mi gloria. Amén. Y hoy el segundo punto, como decía la palabra, que muchos se habían cegado, no veían y estaban cegados. Así también dice que muchos estaban sordos, no oían. Dice, han oído pero no escuchan. O sea, dice, oyeron pesadamente. Fue lo que leímos ahora y por eso lo hice repetirlo. Decían ellos que, dice, ¿acaso no? No, este no es. Dice él, y con los oídos oyeron pesadamente, dice el pasaje. Quiere decir, hermanos, que nosotros así también hemos caído a como hay ceguera espiritual, y la ceguera espiritual me estanca. Cuando yo no puedo ver lo que Dios está haciendo y solo veo lo demás, me estanco. Así también cuando yo no puedo oír la voz de Dios, me da sordera espiritual. Y la sordera espiritual tiene un problema doble, que el que no oye tampoco habla.
Entonces el Señor habla y le habla el profeta, trae la palabra en aquellos días, Isaías, y Pablo la retoma aquí y le hace ver, hay un pueblo que está sordo, hay un pueblo que está ciego, y nosotros como pueblo de Dios no podemos ser como ellos. No podemos caer en el error de los fariseos, de los saduceos. No podemos caer en el error de un Nicodemo, que Jesús le dijo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y aquí mismo también en Lucas 8:10, el Señor Jesús está hablando también acerca de oír. Y Él dice, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Le está hablando a sus discípulos. A vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Mis hermanos, los que somos de Dios, los que somos de Cristo, estamos aquí para conocer los misterios del reino de Dios. No están ocultos para ti, no están escondidos para ti, pero sin embargo a veces esas cosas están escondidas de nosotros porque no estamos caminando bien y porque no estamos oyendo. Mire lo que le dice, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Las parábolas que Jesús daba tenían un doble propósito. Llevaban un mensaje confrontativo, pero también de alguna manera motivaba o corregía la sordera y la ceguera espiritual del pueblo. Los que no oían, los que oían y no entendían, ya era porque de verdad sus corazones estaban engrosados. Igualmente la vista, para ver espiritualmente. Cuando algo pasa con nosotros, nosotros solamente oímos lo que queremos oír. Que nos digan lo que queremos oír, que nos digan lo que nos gusta, pero que no nos digan nada más que eso. Y a veces el problema con el oído es que todo viene por el oír. Decíamos el viernes que Jesús dijo, si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará mal. Si tu ojo es tinieblas, todo tu cuerpo será tinieblas. Asimismo, el oído tiene un propósito importante. El oído espiritual está ligado al entendimiento. Por cuanto yo oigo, entiendo. Hay gente que cuando escucha la palabra los domingos o los viernes dice, hoy no entendí el mensaje porque no estabas oyendo. Tú no estabas poniendo atención, tú estabas mirando al niño que llora, tú estabas mirando el Facebook mientras estamos aquí predicando, tú estabas en otra cosa, tú estabas viendo al chiquillo que te gusta, a la chiquilla que te gusta, pero no pusiste atención. Es increíble que en medio de que Dios nos esté hablando, nosotros pongamos atención a todos los demás sonidos alrededor, pero no pongamos atención al sonido de la voz de Dios. Amén. Entonces, con atención, si uno no oye con atención, no aprendo. Si yo no escucho con atención, yo no aprendo. Y mucho peor, lo que no entiendes, nunca podrás hablarlo. Porque el pueblo de Dios de este tiempo no está hablando las maravillas de Dios, porque está sordo, no oye. Porque si oyera a Dios y oyera su verdad, estaría hablando continuamente lo que oye. Usted le cansa a la gente que continuamente le está hablando de Dios y le está hablando de la palabra. Tal vez usted se aburre, tal vez usted se cansa de oír a alguien que continuamente te está hablando de esos temas. Quiere decir que le está hablando de esos temas, le está hablando de esas cosas precisamente porque eso es lo que está oyendo. Decimos que de la abundancia del corazón habla la boca, pero el corazón se llena de lo que oye. Y si no estoy oyendo la palabra de Dios, y si no estoy escuchando atentamente la voz de Dios, ¿qué es lo que voy a hablar? No voy a hablar nada, no tengo nada que decir. Los sordos son mudos, nunca aprendieron a hablar porque nunca aprendieron a escuchar. Y los cristianos mudos que no evangelizan, que no hablan, que no comparten, son sordos, porque nunca aprendieron. Lo que han oído lo recibieron para ellos. Hoy por hoy un sordo puede entender porque lee los labios, puede entender porque le hablan en lesco, señas. Así también a veces nosotros, la palabra se vuelve señas para nosotros. La entendemos pero no la compartiremos porque como no hablamos,
Solo recibimos para nosotros, pero no compartimos. Pero el que oye y escucha atentamente compartirá. La Biblia dice que la fe está ligada a oír. Ese es otro punto. La gente que no tiene fe, la gente que no tiene la fe para crecer, la fe para ver milagros, la fe para que Dios haga algo en su vida. ¿Por qué no tiene fe? Porque no oye. Dice Romanos 10:17. Romanos 10:17, que la fe viene por el oír. Y el oír, ¿qué quiere decir? La fe viene por el oír. La fe es por el oír, dice ahí. Si yo no oigo, ¿cómo va a venir la fe? Necesitamos oír a Dios. Necesitamos oír su palabra. Necesitamos congregarnos. Venir a la casa de Dios, escuchar su voz. Necesitamos en casa no estar oyendo a todos los predicadores que salen en YouTube, porque no todos los que predican ahí son buenos. Necesitamos no estar escuchando todos los mensajes que nos postean en Facebook, porque no todo lo que está ahí es bueno. Ahora usted tiene una fuente de donde alimentarse. Usted sabe que todo lo que se habla desde este altar viene del cielo. Usted lo ha pesado, usted lo ha probado, usted lo ha medido y ha pasado la prueba. Entonces, ¿por qué se mata escuchando a Raimundo y todo el mundo? ¿Por qué no presta atención a la palabra que sale de este lugar? ¿Por qué no mejor escucha las prédicas una y otra vez de la iglesia? Si quiero oír prédicas, en vez de estar escuchando al otro y al otro y al otro y al otro, que usted la confunden o lo confunden, escuche lo que siempre oye en este lugar. Pastor, ¿es que usted quiere la exclusividad? No, se trata de mí. Se trata de reconocer e identificar la voz de Dios. Esos son los que oyen. El oír, la fe viene por el oír. Podríamos decir o pensar que el que no tiene fe es porque no tiene oído. El que no escucha, el que no tiene fe posiblemente es porque no está oyendo la palabra de Dios. O sea, es un sordo espiritual que por más que le hablen y le digan y le enseñen la verdad, no oye. Y aquí cabe la gente. Un poquito más de volumen acá adentro. Aquí cabe la gente que hay que estarle diciendo las cosas una y otra vez. Y tú lo corriges en una cosa y mañana otra vez lo vuelves a corregir en lo mismo. ¿Sabes por qué tuviste que volver a decirles lo mismo? Porque no te escucharon en la primera. Porque cuando Dios está hablando, estamos poniendo atención a otras cosas. Mire, yo soy uno que yo agarro a mi hijo y le digo, párese y míreme porque le estoy hablando. Porque les da a los chiquillos les da la cosa que empiezan a ver para el techo cuando usted les está hablando. Y uno, es con usted que estoy hablando, no con el techo. Así podríamos decir que Dios también llama nuestra atención, nos está hablando y nosotros estamos viendo otras cosas y por eso no escuchamos. Mire, Dios te ha dicho que te quiere bendecir posiblemente, pero tú estás escuchando que la crisis, las noticias, que esto, que lo otro, que no alcanza, que el otro año dicen que todo va para abajo, que van a subir esto y que lo otro baja, y usted está pensando en eso. Mire, yo antes me preocupaba porque a cada rato estaban subiendo la gasolina. Y yo decía, Dios mío, ¿a dónde nos vamos a llegar con esto? Con esta alza de la gasolina. Hace poco subieron la luz y uno dice, Dios mío, la luz. Y entonces usted llega a una conclusión y dice, esto es lo que dicen ellos, pero Dios me está diciendo otra cosa. Cuando yo cada semana, cada mes que voy a cancelar, tengo el dinero para cancelar, Dios me está diciendo, ¿de qué te preocupas que suba si tú siempre puedes pagar? Pastor, yo no puedo. No puedes porque estás sordo y no has oído, no tienes fe. Porque el que oye, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Si Dios me está hablando y me está diciendo que yo puedo, yo puedo. Si Dios me está hablando y me está diciendo que me va a bendecir, Él me va a bendecir. Si Dios me está hablando y me está diciendo que este año es el año de lo sobrenatural de Dios, yo voy a caminar en lo sobrenatural. Yo tengo que oír. Oiga lo que Dios está diciendo. Dios dijo el viernes que venía un tiempo de gozo para los que han llorado. Pero ahí están así, ojalá sea cierto, ojalá sea verdad. No estás escuchando, no estás oyendo.
Porque si tú estuvieras oyendo, tú estarías diciendo: amén, yo lo recibo, gozo, gloria a Dios, y empiezas a reír. Y lo mejor aún, cuando venga la situación para llorar, no vas a llorar, vas a reír, porque recordarás lo que oíste. Pero mejor es estar escuchando a Walter Mercado y al buenos días Costa Rica, o a los otros que salían, que ya no salen. Prepare su vaso de agua para que lo beba ahora, y hagamos la oración del vaso de agua. Y ahí está usted con el vaso de agua a medianoche para beber su vaso de agua santificado. ¿Cómo puedes oír eso? Mire que todo viene por el oír. El gordo navideño. Compre su entero del gordo, mire que esto, que lo otro, le pasan diciendo, y por último le dicen que es para el hospital. Por último le dicen que es para recaudar fondos para los niños. Por último le dicen todo lo que para realmente es. Pero todo lo que usted oye, usted: ay, sí, míreme qué lindo eso, yo voy a comprar un entero porque hay que ayudar a los niños. Oímos lo que queremos oír, no lo que Dios nos quiere decir. Gálatas 3:2: el Espíritu no se recibe por ver, más bien se recibe por oír con fe. Oiga qué poderoso esto. Hasta el Espíritu. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El Espíritu no se recibe por ver, el Espíritu se recibe por oír con fe. Muchos están aquí y tal vez dicen: me siento seco espiritualmente. Yo no siento, yo veo gente llorar, yo veo gente gritar, yo veo a la gente que pasa, yo no siento, yo no tengo. Estás sordo, porque tú estás viendo, creyendo que viendo recibirás al Espíritu. El Espíritu se recibe por el oír con fe. Pablo los exhorta a los Gálatas y les dice: ¿cómo ustedes, comenzando por el Espíritu, ahora quieren terminar por la carne? ¿Cómo ustedes, viendo las cosas de una manera, ahora quieren hacerlas de otra? El Espíritu se recibe por el oír. Por eso el Señor decía continuamente, Mateo 13:9, Mateo 13:9, usted va a oír esta palabra continuamente en la Biblia. Usted va a oír esto de la boca de Jesús: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Apocalipsis 2:29, este es más fuerte todavía. Apocalipsis: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor le daba un mensaje a Juan para las iglesias. Le hablaba lo que tenía que comunicarles, y él decía al final de cada uno de esos mensajes: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está hablando. Hay una exhortación de Dios continua, hay una exhortación de Jesús a nosotros para que estemos escuchando, para que abramos los oídos. ¿Quiénes son los que se estancan? Los que no oyen a Dios. ¿Quiénes son los que se estancan en la iglesia, en la vida espiritual? Se estancan porque no oyen la palabra, porque oyen lo que quieren oír, pero no oyen lo que Dios está diciendo. Es impresionante cómo muchos de nosotros no podemos participar de un comentario con alguien, porque como no oímos bien. Y si en una semana yo le pregunto a alguien: ¿de qué trató la prédica del viernes? Ah, no era que usted había hablado de... Espérese. Ay, eso. Así. Y no saben, no recuerdan, porque estuvieron aquí sus cuerpos, pero sus oídos estaban cerrados. Muchos venimos a la iglesia, muchos estamos caminando en este camino del Señor, pero andamos con tapones en los oídos. No oímos. Si no vemos y no oímos, decíamos el viernes, si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Hoy podemos decir, si un sordo guía a otro sordo, ¿qué entenderán si no hablan? Porque los dos son sordos y no hablan.
Habrá un silencio. Ninguno se enseñará al otro, ninguno tendrá nada que compartir. Bendito Dios por las señas y por el esco y por el braille con el que leen los cieguitos y las señas con las que entienden los sordos. Eso fueron lo que Dios permitió que se diera para que aprendieran a comunicarse, pero en la iglesia, el pueblo de Dios no puede estar ciego y no puede estar sordo ni mudo. Porque tienen que venir acá para que Dios los sane. Si estás sordo espiritualmente, ven hoy a Jesús para que te sane esa sordera, para que te saque el tapón de los oídos y empieces a oír su verdad y a hablar su verdad. Los sordos espirituales se estancan. Vuelva a ver el que está a la par. Si no oyes, te estancas. El Espíritu siempre le está hablando a la iglesia. La pregunta es, ¿está escuchando la iglesia? Porque el Espíritu siempre le está hablando. La pregunta es, ¿está escuchando? Debemos aprender a escuchar con atención cada vez que recibimos la palabra. Si no hay acción en nosotros, puede ser el indicativo que no estamos oyendo. Porque el que oye se mueve. Yo le digo a mi hijo que vaya a traerme algo. Si él no se mueve, yo le pregunto, ¿por qué estás ahí todavía? Y él me dice, no te escuché. Cuando yo le doy la orden nuevamente, él se mueve y va. El que no se mueve es porque no está oyendo. Porque el oír provoca movimiento. Vamos a dar desayuno gratis aquí en el Wolf Mall. Vamos a dar desayuno gratis ahí, dicen la promoción, la publicidad. Estaba así, lleno la primera mañana. ¿Qué hicieron ellos? Oyeron. Tenemos no sé qué prendas de vestir que se van a dar a mitad de precio o a un 15% el primer día. Oyeron. Tenemos ayuno y oración tal sábado en la mañana en la iglesia. Se alquiló el lugar para eso. Pastor, yo no escuché cuando dijeron eso en la iglesia. Vamos a recoger la semilla del pacto de cada año que damos como primicia a Dios para las finanzas del año que viene. ¿Ya tiene su sobre? Y la semana siguiente, hermano, no lo vi el viernes. Yo no escuché, pastor, que iba a haber culto el viernes. Ni mucho menos escuché nada de una semilla. ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás escuchando? Hermanos, escuchen la radio, mire que es de bendición, invierta ahí, póngala un ratico. Y cuando usted ve, escucharon otras cosas, pegados en el televisor todo el día, no oyeron nada. Pero llegó el compañero y le dice, mire esta canción nueva que salió, Porno Music se llama eso, Porno Music le llamo yo. Es música que relata todo lo que se está haciendo en el acto sexual. No sé cuántos han escuchado, eso es lo que está sonando ahorita. Esa es la musiquita que están oyendo los jóvenes hoy. Yo estaba en la peluquería donde yo me marco y el muchacho tiene un parlante atrás y cuando yo voy a veces él me pone música cristiana. Pero ese día él estaba tan ceñido por la cantidad de gente que tenía la música ahí sonando. Yo nunca le había prestado atención porque cuando yo llego me siento, con el teléfono empiezo a hacer otras cosas para no estar en el ambiente. Cuando estoy ahí sentado en la silla, me determino a escuchar un momento la letra de las canciones. Hermano, habían unos muchachitos como de 12, 13 años ahí, y yo volví a ver al chaval y le digo, ¿sabes qué? Todos estos chiquitos se van a ir a masturbar ahora por tu culpa.
Porque toda esa basura que está sonando ahí, lo que está haciendo es pornografía, está diciéndole a ellos el acto sexual que esa pareja está haciendo en la canción. Eso es porno music. ¿Y cómo usted puede escuchar eso aquí? Y él se puso a reír y me dice, pastor, ¿usted cree? Le digo, ¿yo qué crees? Todas las discotecas, cuando están escuchando estas cosas, lo primero que están pensando es cómo se lo hago a la que tengo enfrente. Porque lo que tú oyes se vuelve lo que tú empiezas a hacer. Es tan importante oír. ¿Y qué música estás escuchando? Porque te digo que escuches la radio, pero si te sacas el tiempo para escuchar otras cosas ahí en el celular. ¿Aló? Se acabaron los amenes hoy. Pastor, apúrele porque ya son las 12:15. ¿Está bien? ¿Está bien? Debemos aprender a identificar cuando Dios no está hablando y no dejarnos llevar por el escándalo de las circunstancias alrededor. Hay un ruido que está sonando. Primera de Reyes 19, 9 al 13. Primera de Reyes 19, 9 al 13. Hay un ruido en nuestra sociedad. Hay un ruido que está sonando muy fuerte. La música, los placeres, la vanidad, todo está sonando duro. Hay un ruido que está sonando muy fuerte en este mundo y nos está empujando a los cristianos a cometer errores. Nos está empujando al pueblo de Dios a abandonar el redil. Y nosotros tenemos que aprender a escuchar a Dios, porque inclusive a veces no todo lo que suena es Dios, aunque Dios se vea. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Que usted quiere andar tal vez metido en las iglesias viendo los cantantes que vienen de otros lados, porque usted dice que eso es de Dios y porque Dios, pero quizás Dios no esté ahí. ¿Cómo puede decir eso, pastor? Mire lo que le pasó a Elías. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Oiga la pregunta. ¿Pero qué le vino? Palabra de Jehová, ¿verdad? O sea, Dios le estaba hablando. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Esa es su excusa. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. ¿Qué hacía Jehová? Pasaba. Pero dice que un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová pasaba. Pero Jehová no estaba. Algunos nos vamos en el sonido de la primera camada, oímos el escándalo. Una vez me pasó algo muy curioso, me pasaron un archivo de un mix de música urbana. A mí me gusta mucho, igual que Gabriel, música urbana, y me la pasaron y yo la estuve escuchando, pero hay unas piezas en inglés yo, y como todo era cristiano el mix, yo pensé que todo era cristiano. Y un día lo estoy poniendo por allá y pasó Sergio y me dice, pastor, ¿cómo usted está escuchando eso? Y yo, ¿cómo qué? ¿Qué? Y me dice, pastor, ahí hay unos cantantes que están cantando que no son cristianos y que el mensaje no es bueno. Pero está metido en medio del mix cristiano. Cuando me dijo eso me alertó. Ahora yo le digo a Uriel, usted escuche bien y traduzca todo lo que está oyendo, porque usted tiene que saber quién sí y quién no. A veces nosotros nos vamos a querer escuchar todo lo que suena y no estamos dándonos cuenta si Dios está ahí. Mire lo que dice. Y tras el viento, un terremoto. Yo me imagino estas cosas eran sobrenaturales. Usted sabe lo que es ver un viento que rompa las peñas. Si ahorita hace unos días que estaba el temporal, se escuchaba el viento y en mi casa se oye el mar, como que se va a venir. Y uno se asusta, wow. Ahora ver un viento que rompe las peñas, después tras del viento un terremoto. Yo imagino a Elías dentro de la cueva. Está temblando, dice. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro
con su manto y salió. ¿Por qué salió? Porque el Señor le había dicho: Elías, sal al monte de Jehová. Pero vino el viento, vino el terremoto, vino todo, y Elías no se movió hasta que escuchó que verdaderamente Jehová estaba ahí. ¿Qué hizo? Escuchó el silbo apacible y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? El silbo apacible no era la voz de Dios, como muchos dicen. El silbo apacible fue el sonido que lo atrajo a él a saber que Dios estaba ahí. Él identificó el sonido de Dios y luego Dios le habló y él escuchó su voz. Muchos andamos detrás de muchos sonidos. Hay un sonido fuerte que el mundo está trayendo. Hay un sonido fuerte que la Navidad y las festividades traen. Hay mucho escándalo a nuestro alrededor, pero Dios quiere que en medio de tanto escándalo, en medio de tormentas, en medio de terremotos, en medio de todo lo que pueda estarse moviendo alrededor de tu vida, tú aprendas a discernir y a escuchar cuando su voz está sonando. Y para terminar, hay dos cosas que para nosotros nos tapan los oídos para no oír la voz de Dios. Y una de ellas es la voz del diablo. Y es increíble, pastor, que podamos escuchar más fácil al diablo que a Dios. Porque Dios te dice que te va a bendecir, pero el diablo te dice que te maldice y tú te echas a llorar inmediatamente. Si el diablo dice que tú eres un bueno para nada, que no sirves, que eres un mal esposo, un mal marido, un mal padre, un mal todo, tú dices amén. Todo lo que el enemigo te dice es más fácil de creer a veces para ti que lo que Dios te está diciendo. Una de las cosas que no nos permite oír la voz de Dios es que la voz del diablo está sonando más duro. Y si la voz del diablo está sonando más duro es por tu culpa. Tú tienes que callarlo. Tienes que callar, tienes que enmudecerlo. Cuando Satanás empiece a hablarte al oído, porque mi hermano, a todos nos habla él. Él le habló a Jesús. Porque no crea que porque Jesús era Dios, él no le habló. Él le habló en el desierto. Él le habló. Él le volvió a hablar una y otra vez en medio de su travesía en los evangelios. Escúcheme esta mañana. Satanás te ha estado hablando hace tiempo, si tú lo has estado escuchando. Si hay alguien para quien ser sordo, es para Satanás. Le decía el viernes, tenemos que ser ciegos a lo que no nos conviene ver, pero tenemos que abrir los ojos a Dios y a lo que Él nos quiere mostrar. Hoy tenemos que ser sordos a la voz del diablo. Cállalo, hermano. Yo le puedo dar testimonio de que yo escucho audiblemente la voz de Satanás siempre. Porque el que camina en el mundo espiritual va a escuchar lo que se está moviendo en el mundo espiritual. Puedo oír a Dios, puedo oír al diablo, puedo oír sus demonios. Yo los escucho. Solo que yo no le presto atención al diablo. Cuando él empieza a hablar a mi vida, yo le empiezo a decir: ¿quién te dijo que tú podías hablarme a mí? ¿Quién te dijo que tú podías conversar conmigo? Me estás interrumpiendo mi conversación con el Señor. Cállate. Cierra la boca. Y se calla. Porque si hay alguien al que el diablo le tiene miedo, es a un hijo de Dios que sabe quién es. Calle la voz del enemigo. Cállela. A veces va a venir a través de la boca de alguien que está a la par suya. Entonces yo lo voy a callar. Cállese, Gaby. No. Yo tengo que tener sabiduría. Y simplemente lo que ella me diga, si viene de parte del enemigo, yo no lo voy a escuchar. Yo simplemente dentro de mí digo: yo no recibo eso. Y pero no le agarre el churuco que le agarra a muchos. Le están diciendo la verdad y dice: yo no recibo eso. Entonces, ¿qué vas a recibir? Aprende a escuchar la voz de Dios.
Porque Satanás está hablando tan fuerte que tú has dejado de oír al Señor. Él es el que te pasa diciendo que mires lo que no tienes que ver. Él es el que te pasa diciendo, porque es así, antes de que usted vea, usted escuchó que algo le dijo, mire eso. ¿Verdad que sí? Jesús se topó con muchos sordos. Jesús los llamaba sordos a ellos, porque no oían. Por último, la segunda cosa que te impide oír a Dios, que te tapa para no oír, es la voz de tu interior. Eres tú mismo, la voz del yo. Esa voz a veces habla. ¿Sabes cómo se llama eso? Tu bendito criterio propio. Tú crees que lo sabes todo, tú crees que nadie te puede decir nada, tú crees que tú sabes cómo debes hacer las cosas, tú crees en ti más que en el Señor. Tú tienes que aprender a discernir cuando tú estás equivocado y tienes que callarte. Porque Dios te está hablando y no lo puedes oír porque tu voz no lo deja hablar a Él. Estás orando y le estás diciendo a Dios cómo hacer las cosas cuando Dios quiere que te calles para decirte qué es lo que tienes que hacer. Si hay una voz que no te deja oír la voz de Dios, es la voz tuya propia, que habla muy duro, que cree que todo lo sabe, que no lo deja hablar a Él. Hay tiempos, hermano, donde nosotros necesitamos guardar silencio. Hay tiempo donde tú tienes que callarte, aunque estés viendo algo que no te parece o no consideras. Cállate, porque tal vez eso eres tú y no es el Señor el que te está diciendo eso. ¿Qué suena más fuerte? ¿Qué estás oyendo? Porque posiblemente, aunque suene con alguna certeza o verdad, sea como el viento o sea como el terremoto, Jehová no está ahí. Está pasando por ahí, pero no está ahí. A veces solo en el silencio vamos a oír el silbo apacible del Señor. A veces solo callándose la boca podemos escuchar. Mi esposa, cuando hablamos, siempre me dice: pero déjeme hablar a mí. Es que cuando yo estoy hablando, usted habla y no podemos hablar. Sí, a nosotros a veces nos pasa, porque como hablamos tanto, entonces los dos nos interrumpimos. Ella también me lo hace a mí. Entonces tenemos que hacer un alto y decir: momento, está bien, hable, yo voy a escuchar, y luego yo hablo y usted me va a escuchar a mí. Y así hablamos y nos entendemos a veces. A veces nos cuesta, pero a veces, la mayoría del tiempo nos entendemos. Tú no puedes oír la voz de alguien si tú estás hablando. Hoy Dios te está hablando y posiblemente por dentro de ti estás diciendo: a mí no me parece lo que el pastor está diciendo, porque estás tu criterio. Mire, en el curso permiso, don Mario, voy a usar su ejemplo. En estos días don Mario me pasó un mensaje muy bonito. En el curso de escatología, don Mario fue una de las personas que defendió a capa y espada varias de las teorías del arrebatamiento. El hermano le gusta eso, es buenísimo, y él es bueno, es bien profundo. Fue muy bueno tenerlo en el curso. Y el hermano se metió y defendió y probaba y decía, y en estos días me escribió y me dice: pastor, tengo que cambiar mi postura. He estado estudiando, pero le he estado pidiendo al Espíritu Santo que me enseñe, que me revele. Y en estos días Él me reveló un entendimiento mejor de eso. Voy a cambiar mi postura, dice. Sí, tenemos que aprender todas las teorías, pero manejar una postura uno. Y él después volvió a tomar la postura que habíamos estado nosotros compartiendo. Siempre respetamos la de él y respetó la nuestra. Pero yo lo que creo es que en aquel tiempo había tanto ruido, hablando todos de varias cosas, y ahora que él se apartó y lo hizo solo, tranquilo, estudió, le pidió al Espíritu Santo que se sentara con él, que le enseñara, en ese momento, en ese silencio, en esa tranquilidad, él escuchó al Señor. Tal vez le estaba diciendo eso en el curso y él no lo estaba escuchando, pero ahora lo escuchó. Así también Dios nos está hablando hoy y nos puede estar hablando siempre de muchas cosas, pero no estamos oyendo.
Somos sordos a la voz del amado que nos está hablando. Por último, termino con esta frase: no seas sordo. No seas sordo. Escuche. Hay muchas maneras en las que Dios habla: por una canción, por un mensaje, audiblemente. Hay muchas formas en las que Dios habla. Y muchas veces cuando Dios te está hablando, alguien te está hablando también y tú no estás escuchando que Dios te está hablando. Entonces, cuando Dios esté hablando, practica algo. Hágale así a todo. Diablo, véase en el espejo y diga: yo quiero oír a Dios. A veces yo me siento en el aposento y me quedo callado y no digo nada, no pongo música, no digo nada. Solo guardo silencio y le digo: quiero escuchar. Cuando venía para acá, yo le dije algo al Señor en la intimidad y le dije: Señor, quiero que me digas esto y esto y esto. No se lo voy a decir. Solamente le voy a decir que cuando Gerald pasó y empezó a dar el mensaje, entre las palabras que Gerald dijo, Dios me respondió lo que yo le pregunté. Cuando tú haces silencio, vas a oír a Dios. Cuando tú haces silencio, a veces hay que hacer un silencio de muchas cosas, del televisor, de las redes, de muchas cosas. A veces es bueno desintoxicarse de cosas, porque cuando yo tengo los oídos tapados, yo me he hecho algo que le dicen cerumen, ¿no? Y usted siente cómo suena algo aquí adentro, se está destapando el oído. Y luego usted lo saca así y siente rico el oído, y es que le quitó todo lo que le estaba tapando el oído. Por allá hay un video donde sacaron una cucaracha de un oído. ¿No lo han visto? Un día lo voy a traer aquí. No. Le empezaron a sacar un poco de cosas blancas. Y rasparon y sacaron y sacaron. Y a lo último, vieron algo café al fondo del oído. Metieron la tenacita y lo jalaron y venía una cucaracha, hermano. Entera. Yo me pregunto hoy, ¿cuántos aquí tendremos una cucaracha espiritual metida ahí? Estamos tapados, hermano. Y el Espíritu Santo te dice hoy: no vayas al 2018 sordo, porque te voy a hablar y te voy a decir cosas tremendas este año que viene. Voy a hablar contigo, te dice el Señor. Tus oídos van a oír mi voz. Pero tú tienes que tomar esa decisión ahí. No voy a ensordecerme. Póngase de pie, vamos a orar. No tapes tus oídos a Dios. No hables más fuerte que Él y no dejes que Satanás te hable más o más fuerte que Él. Ponga sus manos en sus oídos hoy o meta un dedito así. Posiblemente usted no me va a escuchar bien, usted va a oír como que está tapado. Así posiblemente es que escuchas la voz de Dios a veces. Oyes apenitas, lejos lo escuchas. Pero si usted habla, diga algo. Hable, diga: hola, hoy. Se escucha más duro usted que a mí. ¿Verdad que sí? Esa es la voz interior. Y eso es lo que pasa. Oyes a Dios a lo lejos, pero te oyes más fuerte tú. Ahora destapa tus oídos y me escuchas fuerte y claro. Pero si tú hablas, escuchas más bajo esa voz interior. Así es el ejercicio que tienes que hacer. Cuando sientas que estás oyendo más fuerte tu voz y estás oyendo más fuerte al enemigo, tienes que detenerte, callarte, callarlo a él y decirle a Dios: estoy dispuesto a escuchar tu voz, y esperar ese silbo apacible que va a venir, ese sonido del Espíritu que te va a llenar de paz, que te va a llenar
el corazón de ese sentimiento que tú vas a decir, qué bien se siente